Hola, ¿qué tal? Soy Javier Ullán, ya me conocéis, profesor de Sociología de la Educación de la Universidad de Alicante. Bienvenidos a una unidad más, una nueva unidad de el tema las funciones sociales de la escuela, ¿vale? Dirigido a los alumnos de magisterio de la universidad y a todas aquellas personas interesadas en este tipo de cuestiones. Bien, como dijimos, nos quedamos diciendo en la unidad anterior, bueno, hablábamos de otra de las grandes funciones de control social que ejerce el Estado a través de la educación obligatoria desde que la impuso en el siglo XIX, que era la construcción de la identidad nacional o el refuerzo de la misma, y nos quedamos aquí justo en esta diapositiva analizando el papel de las escuelas militares como un tipo de escuelas especiales en las que esos principios todavía se exacerban mucho más que las escuelas normales. Bien, no me voy a detener mucho más sobre eso porque ya lo hemos visto con abundante profusión de detalles, y vamos a pasar inmediatamente a la siguiente función, que a la 1.3, dentro de las funciones políticas, digamos, que este es el bloque de las funciones políticas de la educación, que es un poquito más sutil, pero no por ello menos interesante o más efectiva. Bien, y es como el sistema educativo utiliza una herramienta, un concepto, una idea, un discurso, el de la meritocracia, del cual ya hemos hablado en unidades precedentes. ¿Para qué? Pues para facilitar que los individuos toleren ciertos grados de desigualdad social. Y esto es muy importante para el control social en un Estado, porque reduce mucho los conflictos sociales. Juega en este sentido el discurso meritocrático un papel muy semejante al que jugaba la religión en otras sociedades del pasado o en sociedades todavía presentes, como por ejemplo la sociedad de la India, ¿no? En el que la mayoría de la población cree en la religión hindú y en su sistema de castas, cree que su posición en la estructura social depende de la cantidad de karma que haya acumulado en reencarnaciones precedentes, y por lo tanto es un mérito o demérito de su comportamiento moral en otras vidas, ¿no? Es decir, que la gente tiene lo que se merece moralmente. Por lo tanto, aquel que le ha tocado estar en las peores condiciones, en los estratos más bajos de la sociedad, está donde se merece. Y eso, si uno lo asimila, personalmente, si uno lo acepta, pues es uno de los mejores instrumentos que tiene el poder para controlar los conflictos, las frustraciones y cualquier tipo de posible respuesta revolucionaria, violenta, rebelde a la autoridad constituida y al status quo social. Estamos de acuerdo en ello, ¿no? En Europa se utilizó durante muchos siglos, ¿no? De una manera además muy paradójica, porque supuso un salto mortal o un acto de prestidigitación increíble para transformar el mensaje original del cristianismo, que era un mensaje revolucionario. El mensaje de Cristo es un mensaje revolucionario desde el punto de vista social, en un mensaje, en un discurso conservador, de transformarlo de un mensaje revolucionario, que era la idea de todos somos iguales. Ese es lo que viene a decir el cristianismo primitivo, todos somos iguales, y viene a abolir las jerarquías, fundamentalmente,
hacernos a todos igual en esa comunidad de creyentes que están esperando fervientemente la inminente venida, la inminente segunda venida de Cristo, que antecederá el fin del mundo y por lo tanto un momento en el cual se dividirá a los justos de los pecadores, y los justos vivirán en esa sociedad del cielo, que es una sociedad perfecta, utópica, sin clases sociales. Ese era el mensaje del cristianismo original, y durante la Edad Media, antes incluso, en el momento en que se institucionaliza, se convierte en algo oficial a través de su adopción por parte del Imperio Romano, se convierte en un discurso para todo lo contrario, para legitimar el status quo, ¿no? Diciendo el monarca y la clase aristocrática y la Iglesia como representantes de Cristo en la tierra, pero con una serie de privilegios asociados a su cargo, porque uno podía ser el representante de Cristo en la tierra, pero no vivir en un palacio episcopal, ¿verdad? Bueno, pues esos dos estamentos dominantes, aristocracia, monarquía y iglesia, tienen esos privilegios porque así lo ha decidido la divinidad, porque es un orden instituido por Dios, porque el monarca es monarca por la gracia de Dios, porque el Papa y sus representantes son los vicarios de Cristo. Y los demás, pues bueno, ora et labora, ¿no? Es decir, a trabajar y a rezar y a contentarse con la posición que te ha tocado en este mundo, que el rol social que el sistema sostenido por la divinidad te ha asignado, porque esa es tu manera de alcanzar la salvación, ser humilde en vida para después alcanzar ese cielo en el cual sí ya no habrá clases sociales. Por tanto, el cristianismo de comunismo como comunismo religioso se salva, pero se salva en un plano trascendental, en el más allá, después de la muerte, de manera que no interfiera con la estructura de poder dominante. Mientras que aquí se adapta el discurso poniendo, digamos, una serie de andamiajes ideológicos que no estaban en el discurso inicial de los evangelios. No lo encontraréis en los evangelios. Solamente encontraréis una frase que de alguna manera fue utilizada por la Iglesia posteriormente para justificar esto, ¿no? Que es cuando Jesucristo dice: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Como decir, bueno, obedecer al César mientras estemos en la tierra, ¿no? Esta frase incluso podría haber sido seguramente introducida, porque esto es cómo funcionan normalmente todos los textos sagrados, por añadiduras posteriores para justificar después determinadas cosas que se quieren hacer. Se sabe que la Biblia se hizo así, que muchas de las profecías que luego se presentan como que se han cumplido en el Antiguo Testamento es porque fueron escritas después, ¿no? Y encargadas de su escritura a escribas áulicos, es decir, por parte a escribas que estaban a sueldo de los reyes de Israel. Es muy probable que esa frase se escribiera después, posteriormente, en el siglo IV, cuando ya el cristianismo se haya convertido en la religión oficial del Imperio Romano. En cualquier caso, repito, son ejemplos que demuestran de cómo lo mejor que puede hacer un sistema social para controlar las desigualdades sociales y todos los conflictos que surgen de ella es interiorizar en los individuos la culpa, ¿no? Es decir, las razones por las cuales se encuentran en esa posición. Hacer de ello, digamos, su razón de ser, unirlo indisolublemente a su identidad. Bueno, pues exactamente de la misma manera opera el discurso meritocrático, ¿no? ¿Por qué? Bueno, lo podemos resumir de una manera graciosa y sintética, a veces un chiste. Los chistes tienen esa maravillosa peculiaridad de poder decir con muy pocas palabras y de manera encima divertida cosas muy serias, ¿no? Se puede ir a resumir en este chiste de aquí, ¿no? A veces pienso, si hubiera estudiado no estaría de obrero en el almacén, Johnny. Es decir, ¿qué está diciéndonos esto? Está diciéndonos que la sociedad
capitalista industrial actual, estratificada en clases sociales, en buena parte estratificada a partir del sistema educativo de títulos, el tipo de formación que uno tenga, ¿verdad? Genera este efecto de autoculpabilización o autorresponsabilización a los individuos de el lugar en el que acaban en la vida. Si has acabado haciendo un trabajo de baja cualificación y que por lo tanto te da un bajo salario y por lo tanto no te ha permitido salir de la clase baja o incluso caer en la clase baja, si venías de otra clase, ¿de quién es la culpa? ¿La culpa es del Estado? No. ¿Por qué? Porque el Estado te ha dado las herramientas, nos dirá. El Estado te garantizó una educación gratuita, universal. Si no podías pagar, te dábamos becas. Entonces, de calidad, se supone. Entonces, ¿de quién es la culpa? Pues evidentemente tuya. No estudiaste lo suficiente, no te esforzaste lo suficiente, fuiste pecador. Recordemos, el discurso religioso está aquí de otra manera, pero está. Es decir, aquí el pecado no es pecar contra una divinidad, pero sí es pecar contra los valores establecidos, sancionados como hegemónicos en nuestra sociedad, uno de los cuales es la productividad, uno de los cuales es el esfuerzo por el trabajo. Recordemos, sociedad capitalista e industrial, hay que tratar de maximizar la producción lo más posible. Luego, eso también se refleja en la esfera de la educación, como vamos a ver, en el estudio. Los que triunfan, los que adquieren privilegios porque se lo han ganado con su trabajo, con su esfuerzo, porque han producido más que otros, ¿no? Ese es lo moralmente aceptado. Luego, aquellos que, de alguna manera, su vida prueba que no han cumplido con esos valores, ¿de quién es la culpa? Hay una reprobación moral. Son vagos. En este caso, el pecador se sustituye por el término vago o poco productivo, etcétera, etcétera, etcétera. Este discurso meritocrático de cada uno tiene lo que se merece, por lo tanto no os quejéis si luego os va mal en la vida, porque nosotros te hemos dado la oportunidad y es un sistema muy justo, ¿vale? En este sentido. Bueno, parece corresponderse, al menos en grandes rasgos, con la realidad, ¿no? Y eso hace que todavía parezca más convincente y ayuda a que la gente se lo crea y lo interiorice, ¿no? Cuando uno ve datos como estos, por ejemplo, del año 2014, son datos duros, son datos numéricos que demuestran que de media existe una relación clara, progresiva, entre el nivel de estudios de la gente y el nivel de ingresos de las personas, ¿no? Por lo tanto, tú quieres tener este nivel de ingresos, chico, estudia. No puedo, no hay peros, porque nosotros te damos educación pública gratuita. Bien, ahora bien, esto tiene un problema, ¿no? O varios problemas, ¿no? Primero, que hay una serie de limitaciones estructurales a cuánta gente cabe en la cima, ¿no? Es decir, ¿qué pasaría en una sociedad ideal en la que todo el mundo siguiera los mandamientos de productividad que nos dictan, digamos, los valores establecidos? Fuéramos todos unos empollones, estudiáramos muchísimo, sacáramos 10, ganáramos becas para ir a las mejores universidades, premios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasaría? Pues pasaría que llegaría un momento en que dirían, bueno, chico, al final director general solo puede ser uno. General del ejército solo puede ser uno. Presidente del gobierno solo puede ser uno. Sí, tú estás cualificado, pero es que no puede haber más que uno.
es que los puestos realmente súper cualificados y sobre todo aquellos que generan privilegios económicos y de otro tipo, son muy pocos. Si queremos podemos verlo al revés, hacer el mismo argumento, pero viéndolo desde el otro lado de la escala social. Es algo que ya se plantearon seriamente los socialistas utópicos cuando diseñaron sus comunas en los años 30, 40, gente como Robert Owen, por ejemplo, eh, como Fourier, que llegaron a crear comunas socialistas, ¿no? Y se dieron cuenta de una cosa, que alguien tiene que limpiar los váteres, que alguien tiene que tirar la basura, que alguien tiene que hacer el trabajo desagradable, rutinario, poco cualificado, etcétera, que evidentemente en principio no es el ideal. Que mientras que no tengamos robots, seres no humanos que hagan ese trabajo por nosotros, el discurso de que todo el mundo puede llegar a hacer cualquier cosa es estructuralmente imposible. Hay una ley sociológica que lo hace imposible y ya se está empezando a demostrar. Yo lo he mencionado cuando hablamos de la dificultad que tiene un Estado, cualquier sistema, para ajustar la oferta y la demanda de determinado tipo de títulos o determinado tipo de capacitación profesional, ¿no? Como los estados, sobre todo en las décadas de la socialdemocracia, para cumplir con el mandato, digamos, de la meritocracia, de dar las oportunidades a la gente, aumentaron las plazas universitarias, aumentaron las plazas de educación secundaria no obligatoria, etcétera, y que produjeron una inflación de títulos y produjeron paro universitario. Gente con un título, gente formada que después no encuentra trabajo de aquello para lo que se ha formado. ¿Por qué? Porque estructuralmente no lo hay. Esto es cuanto más, digamos, menos desarrollado tecnológicamente o en sectores económicos de alto nivel añadido está un país, más evidente se hace esto. Tenemos países como, por ejemplo, los del norte de África, que eso es una tragedia, donde, bueno, pues la mayor parte de los universitarios están en paro, ¿no? O tienen que dedicarse a trabajos para los cuales no se han formado, con un problema añadido, es la frustración. Porque si tú te has ido formando y has invertido un esfuerzo, un tiempo, has hecho aquello además que te dijeron que tenías que hacer, lo que era lo correcto, te has sometido a las leyes, a los mandamientos de la sociedad y después la sociedad no te lo recompensa, estás psicológicamente en una situación mucho peor que si desde el principio aceptaste tu destino de que tú ibas a acabar pues de camarero en un bar toda tu vida y que ganando 1.000 euros al mes y que, bueno, y que eso es lo que había, ¿no? ¿Para qué ibas a estudiar más de lo que te obligaba el sistema a hacerlo, ¿no? Y dejaste de estudiar y te pusiste a ganar dinero, ¿no? La situación es la misma, pero la trayectoria del que viene desde otras expectativas y después de haber invertido un tiempo en la educación, evidentemente no es la misma psicológicamente que la otra y genera mucha frustración y esa frustración después se puede reflejar en tensiones y en conflictos sociales. Por lo tanto, la meritocracia, cuando la empezamos a analizar estructuralmente, como vemos aquí, ¿verdad? Vemos que, no, que es estructuralmente imposible, que no funciona y que genera otro tipo de frustraciones, ¿verdad? Por eso, mucha gente, por eso los teóricos de la famosa escuela de sociología de la educación, que se llama de las teorías de la resistencia, explicaron y entendieron perfectamente por qué mucha gente tiene rechazo a la escuela. Es decir, desde este punto de vista del discurso meritocrático, si fuera cierto, pues digamos, bueno, es que son tontos, ¿no? Es que ¿por qué les están ofreciendo la oportunidad y ellos mismos no la quieren, ellos mismos la tiran? Bueno, pues no, es porque hay gente, hay clases sociales que se dan cuenta, como nos damos cuenta muchos, de que este discurso de la meritocracia es solo verdad parcialmente. Que en realidad el sistema juega con cartas marcadas. Primero porque no puede hacer otra cosa, primero porque es así, porque estructuralmente es imposible que todo el mundo esté arriba. Habría que diseñar un sistema que no estuviera basado en lo que tenemos ahora, sino en la rotación de puestos. Ya lo he dicho.
¿no? Un sistema que fue el que idearon al finalmente, al que llegaron como única solución en estas comunas, ¿no? En estas comunas socialistas utópicas de los años 20, 30, 40 del siglo XIX. Lo que pasa es que ese sistema de rotación para esas comunas, que eran fundamentalmente comunas agrarias, los que había un poquito de industria, pero era una industria muy básica, que no requería mucha formación, era relativamente posible. En unas sociedades tan complejas, con una división social del trabajo tan altas como las nuestras, esto es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque hay trabajos que requieren de tanta formación, de tantos años de experiencia, que no se pueden rotar, ¿no? La persona que está, con perdón, limpiando alcantarillas, no la puedes poner a diseñar aviones comerciales como ingeniero aeronáutico de un día para otro y rotar el ingeniero aeronáutico, ponerle a limpiar alcantarillas. Al ingeniero aeronáutico sí lo puedes poner a limpiar alcantarillas, pero al otro no. Y estamos hablando de dos extremos muy diferentes, pero es que la complejidad o la dificultad está a muchos niveles. Hay muchos trabajos, digamos, que se consideran manuales, que no requieren estudios superiores, que sin embargo tienen una cualificación que tampoco es tan fácil. Ser un buen electricista, ser un buen fontanero, ser un buen albañil en una situación como la nuestra no lo puede hacer una persona que haya sido formado, por ejemplo, en una facultad de filosofía para ser filósofo, ¿no? Son en realidad pues capacidades diferentes, ¿no? Por lo tanto, esa rotación es utópica, no se puede hacer. Y si no se puede hacer, quiere decir que el discurso meritocrático, ¿vale? Pues es falaz estructuralmente. Pero es que también lo es por el sentido de que no es cierto que el sistema ofrece, como veremos ahora, la misma educación a todo el mundo. Sí, ofrece educación a todo el mundo, eso es innegable, pero no la misma educación, con la misma calidad y sobre todo, lo que no nos cuenta el discurso meritocrático es que existen toda una serie de mecanismos extraescolares diseñados, que han tenido que ir implementando las clases dominantes, las clases medias altas, las clases altas, para asegurarse o para protegerse de la competencia de las otras clases sociales en el acceso a estos puestos de trabajo que son tan escasos y que son tan ambiciosos. Mecanismos como el enchufismo, que es la manera popular o vulgar para referirse a lo que en sociología llamamos capital social, es decir, como determinados trabajos se accede a ellos solamente a través de estar dentro de unos círculos muy reducidos de conocidos, ¿no? En el que, bueno, pues se van metiendo unos a otros los mismos miembros de una familia o de una determinada clase o grupo social, ¿no? Que se recomiendan unos a otros. También porque, y lo veremos a continuación, las instituciones de educación, sobre todo las de educación superior, están ordenadas, jerarquizadas en un ranking. Y no es lo mismo tener un título universitario por una universidad que por otra. Algunas tienen incluso pues puertas de entrada más rápidas al mercado del trabajo a través de acuerdos que establecen con empresas, etcétera, etcétera. Pero no solamente por eso, sino porque si uno vive en un ambiente desfavorecido, si uno proviene de una familia con bajo nivel educativo, ya tiene un hándicap de entrada muy grande, ¿vale? Y aunque vaya al mismo colegio que otro, el colegio no es capaz, al menos los colegios que tenemos hasta ahora, los colegios que el sistema educativo y que el poder ha establecido, no son capaces de compensar esos hándicaps, ¿vale? De familias que no disciplinan a sus hijos para que vayan al colegio, tienen mucho absentismo, que no les ayudan con los deberes porque no pueden o porque no les interesa, de familias que instilan en sus hijos expectativas mucho más bajas. No hace falta que termines, si no sirve para nada la educación, tú ponte a trabajar en cuanto puedas, ¿no? Que hace que la gente que pierda interés, sobre todo en los últimos años. Todo esto son fenómenos que ha ido estudiando la sociología, que los tienen muy claramente identificados y que demuestran que el discurso meritocrático no funciona, ¿no? Que no hay una competencia pura, ¿no?
y que el sistema no escoge el talento de manera pura. Pero es que aunque incluso funcionara el sistema meritocrático, no dejaría de ser discutible, un argumento de debate. ¿Por qué los puestos de privilegio se tienen que elegir de acuerdo al mérito, el talento y demás? ¿No es eso injusto, teniendo en cuenta que nacemos diferentes, que tenemos realidades biológicas distintas, que no todo el mundo nace, por ejemplo, con las mismas capacidades, con el mismo coeficiente intelectual? ¿Por qué hay que penalizar a aquellos que han nacido con un coeficiente intelectual más bajo y que por lo tanto no pueden acceder a determinado tipo de educación, de capacitación que después lleva a determinados trabajos que son de élite o de prestigio, ¿no? Bueno, ahí tenemos un debate, evidentemente, no resuelto, no cerrado, ni lo estará nunca, entre dos modelos de sociedad muy diferentes. El nuestro, que está basado en eso, por lo menos teóricamente, y otros como el socialista o comunista, que está basado en la idea de que todos los hombres son iguales y de que hay que implementar mecanismos para evitar la desigualdad social en todos los sentidos, ¿no? Todos tienen sus pros y sus contras, como sabemos. El contra de un sistema como el comunista es que evidentemente desincentiva el talento, desincentiva la productividad, la iniciativa y crea un sistema mucho más plano, en principio, ¿no? Claro, se podría corregir. En fin, esto es muy complicado, yo no quiero ahora entrar demasiado en esto, pero sí quiero haceros reflexionar sobre cómo reflexionar sobre la educación nos lleva a reflexionar sobre los modelos de sociedad también. Cómo tenemos el modelo de educación que refleja nuestro modelo de sociedad, que es un modelo que está basado en eso, en aceptar, aunque sea con esa corrección del mérito, que no todos somos iguales, ¿verdad? Hay incluso quienes dicen, por ejemplo, famoso sociólogo muy conocido de los años 90, americano, Francis Fukuyama, uno de los representantes de una corriente neoconservadora en sociología, funcionalista, etc. Hay gente como él que dice que en realidad la meritocracia no es la estrategia, el mecanismo más adecuado si queremos conseguir una buena cohesión social, al menos no hoy en día, no por todos estos problemas que tiene, que hemos dicho, sino que ellos abogan por otra serie de mecanismos, como por ejemplo, que están más cercanos al mecanismo medieval, ¿no?, de la resignación. Es decir, instilar a la gente de clase baja valores diferentes a los de clase media y los de clase alta, diciéndoles que se tienen que conformar, que no tienen que tener expectativas de subir, de ascensión social, sino que tienen que encontrar la felicidad en otras cosas, por ejemplo, en el sentido de comunidad, en la religión, en saber, digamos, conformarse con lo que tienen y no pretender darse a un consumo, a un consumismo exacerbado, porque eso solo genera frustración, porque ese consumismo solo se puede conseguir con ingresos muy altos, que sus puestos de trabajo no les permiten y por lo tanto genera frustración, ¿no? Frustración que después se traslada a un montón de enfermedades sociales, ¿no? Casi todas anómicas, pues delincuencia o escapismo, drogadicción, en fin, desestructuración familiar, desmotivación de todo tipo, etcétera, etcétera, y hacen a las sociedades mucho menos cohesionadas y mucho menos eficientes. Por lo tanto, esa es otra alternativa a la meritocracia. Pero no es la que predomina en nuestras sociedades, la que predomina todavía es esta, la que tratamos de grabar como con un hierro candente la mayor parte de los padres en nuestros hijos. Estudia, ¿no? Aquello que se resume en esta frase que nos decían nuestros abuelos, ¿no? Dice, estudia que serás un hombre de provecho, ¿no? Antes, era una sociedad patriarcal en la que solo estudiaban los hombres y se decía un hombre de provecho. Ya habría que decir un hombre y una mujer de provecho. Pero esa idea de que el estudio lleva al éxito social y que el éxito social se entiende de esta manera, ¿no? Como un acceso a trabajos mejor remunerados y más cualificados. No deja de ser un conjunto de valores sociales dominantes que nos hemos impuesto, pero que no son necesariamente los únicos por los que se podría regir la sociedad. Y es importante que nos lo planteemos esto realmente, ¿no? Si realmente queremos jugar a ese juego del sistema, o una vez que hemos descubierto las trampas del mismo, las cartas están dadas la vuelta sobre la mesa,
pues planteamos otro conjunto de valores y también empezamos a transmitirlos a través de la escuela. Bien, todo ello está muy relacionado con el segundo bloque de funciones que cumple, latentes que cumple la escuela. Funciones ahora de orden económico, perdón. Antes hemos visto las funciones de orden político, aquellas que le servían al Estado para ejercer un mayor control social, evitar el conflicto, y mejorar la eficiencia de funcionamiento del Estado, ¿verdad? Y ahora vamos a ver las que sirven para lo mismo, pero para que funcione mejor el modo de producción industrial capitalista, que también surgió por las mismas fechas, de manera no paralela, sino de manera totalmente imbricada con el nacimiento del Estado-Nación, ¿no? Bueno, vemos que esta función se podría considerar como semilatente o semi-manifiesta, porque sí que lo dicen las leyes educativas, ¿no? Tanto la LOE como la ley CELA nos habla de que la educación es fundamental para la economía, ¿no? Para la sociedad es el medio más idóneo, y cito, para extraer las máximas posibilidades de sus fuentes de riqueza, ¿no? La educación se ve como un recurso más. Gente más educada, una sociedad del conocimiento, una sociedad con una economía basada en el conocimiento, más que produce productos de mayor valor añadido, por lo tanto, que generan mayor ingreso para el conjunto de la sociedad. Pero más allá de eso, de que sea un recurso, es que es un instrumento en sí mismo, para muchas otras cuestiones, ¿no? ¿Por qué? Porque inculca en los individuos los hábitos de comportamiento y los valores de la racionalidad moderna, capitalista o comunista. Por eso aquí no he querido ponerla en modo de producción capitalista industrial, porque estas funciones que vamos a ver aquí valen igual para el capitalismo que para el comunismo. Salvo algunas, salvo la que tiene que ver con la competitividad, con la competencia, esas sí son, digamos, más claramente capitalistas, pero otras muchas de estas son igualmente aplicables a una sociedad industrial capitalista que una sociedad industrial comunista, y de hecho, pues también se reflejaron en los sistemas educativos de la Unión Soviética, que eran pues muy racionalistas y muy disciplinadores, como vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver de qué maneras lo hace, ¿no? Primero, la escuela es la primera institución formal, es decir, impersonal y burocrática, es decir, que se rige no de una manera espontánea, sino de acuerdo a una serie de protocolos, de reglamentos protocolizados de antemano, de algoritmos, podríamos decir. Es la primera institución de este tipo que conocen las personas, y a partir de ella se acostumbran, ¿verdad?, a relacionarse naturalmente, a socializarse en esta institución que funciona, tiene muchas características muy semejantes en su funcionamiento a otras posteriores, como la fábrica, como la oficina, como el ejército, como otras instituciones de la sociedad moderna. Bueno, pues al socializarnos desde niños aprendemos a asumir como natural este tipo de organizaciones, ¿no? que son las que forman el esqueleto de la sociedad moderna. Relaciones en las que uno se relaciona no con extraños a su familia, con personas que con las que no hay un vínculo personal directo, aunque luego se puedan establecer vínculos de amistad en algunos casos, en las que las personas desempeñan un rol especializado determinado, no el rol, ligado, a una asignación racional de un rol, y no un rol, más difuso, como pueda ser en la familia, y en el cual está inseparablemente mezclado con emociones, con afectos,
no digo que en las instituciones no pueda haber, en las relaciones que se producen dentro de las instituciones no pueda haber afectos, los puede haber y puede haber emociones, pero no necesariamente, pueden funcionar perfectamente. Tú sabes muy bien que tú puedes tener un jefe con el que te lleves muy bien, o un profesor con el que te lleves muy bien, que le quieras mucho, que tengáis una relación con mucha química, o puede que no, pero la institución va a seguir funcionando. El jefe va a seguir haciendo de jefe y tú de subordinado. El profesor va a seguir trabajando de profesor y tú de alumno, independientemente de que exista una relación emocional positiva, negativa o absolutamente neutra, ¿verdad? Bien, a eso me refiero, ¿no? Y al hacerse esta progresión, esta inmersión progresivamente, pensad que esa es una de las razones por las que hay diferencias entre primaria y secundaria, es para que la píldora se vaya asimilando, ¿verdad? Poco a poco, para que no te mate de entrada, ¿no? O sea, que no sea un tratamiento de shock, ¿no? En primaria, por ejemplo, hay un solo maestro con el que la relación es más íntima, es una especie de sucedáneo del papá o de la mamá en algunos sentidos, ¿verdad? Es un maestro único normalmente, aunque se está empezando a tender a que no lo sea por el tema de la especialización y demás, se está empezando a tender también a que haya asignaturas dentro de primaria y que haya varios profesores, porque no todo el mundo puede darlo todo y demás, pero en un principio era así, ¿no? Originariamente, y todavía hasta cierto punto lo es, ¿no? Mientras que en secundaria la relación afectiva disminuye. ¿Por qué? Porque, bueno, ya tienes un profesor por asignatura, estos profesores tienen muchos grupos, no pueden conocer a todo el mundo por igual, no pueden tener una relación tan estrecha con los alumnos, ¿no? Como lo como lo puede tener un maestro de primaria, como lo podían tener los maestros de primaria originarios en el siglo XIX, que no estaban ni siquiera un solo año con los alumnos, sino que normalmente los seguían durante varios años, ¿no? Eran realmente sucedáneos de papás, ¿no? Esa es una razón. Otra cuestión ahí es que la escuela realiza algo que hasta entonces no había hecho nadie, ¿no? Y es que separa parcial o completamente en el caso de los internados. Pensad, también están muy mal vistos en nuestra sociedad contemporánea posmoderna, porque precisamente se considera que rompen completamente con el vínculo familiar y que por lo tanto son fríos, son horribles, son como instituciones disciplinadoras, etcétera. Pero bueno, toda la aristocracia y la clase media alta, por ejemplo, de un país como Inglaterra, se ha educado siempre históricamente en internados y todavía una buena parte de ellos lo sigue haciendo. En internados, aunque ya son menos duros que antes solamente veían una vez al año a las familias, ahora normalmente suelen salir todos los fines de semana, pero sigue siendo un internado, ¿no? En nuestro país también hay internados, aunque sean minoritarios, porque bueno, no son excesivamente populares, pero existen, ¿no? Pero en cualquier caso, aunque no haya internados, la escuela separa parcialmente durante unas cuantas horas al día al niño de la familia, ¿verdad? Y esto tiene una intencionalidad muy clara, que es la de reducir la influencia divergente que tiene la familia con respecto a socializar a los niños en una única conjunto de valores, de prácticas, etcétera, ¿verdad? Y crear individuos autónomos, independientes, pero también más moldeables en ese sentido, ¿verdad? Que facilite mucho más el sistema de socialización, pero también la transición después al mundo del trabajo, al mundo adulto, en el cual la mayoría de la gente, no trabaja con su familia, trabaja con miembros que no son de su familia, con extraños, y no trabaja en el núcleo familiar, no trabaja en el domicilio. Bueno, ahora con el COVID se está generalizando muchísimo el teletrabajo y quién sabe, y ya llevaba tiempo introduciéndose porque las nuevas tecnologías lo permiten, y eso va a ser una revolución, va a ser de alguna manera un regresar en muchos sentidos a reconstruir determinados tipos de estilos de vida que la modernidad rompió. Pero no es lo que ha sido la norma hasta ahora, y mucha gente todavía es bastante reacia a ello. Es reacia, fijaros, porque hemos absorbido perfectamente que esto es natural. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cuando se instauró la educación obligatoria, universal, a mediados del siglo XIX, esto no era lo normal.
Lo normal en una mayoría de la población entonces, y lo normal en otras sociedades, digamos, preindustriales, no digamos, eh, por el régimen de trabajo en el campo, y la mayoría de la gente era campesina, pero incluso también en ciertos sectores de la industria, como vamos a ver, es que la familia estaba junta todo el día, no había separación entre, bueno, ahora lo veremos después, no había separación entre las tareas domésticas y las tareas, digamos, de trabajo. Y la escuela vino a crear esa separación para acostumbrar a la gente después a algo que en realidad era muy duro y no les parecía bien en un principio, ¿no? Porque les parecía algo pues alienante, ¿no? Que era el estar lejos de la familia. Efectivamente, todavía hoy en día hay gente, por lo menos en los primeros estadios de ese sistema educativo, que tiene una pretensión de tal universalidad que se está queriendo extender a todo el ciclo vital del individuo, es decir, hasta prácticamente desde el nacimiento, pues todavía hay una cierta resistencia. De hecho, aquí os lo pongo en esta diapositiva, que es uno de los argumentos para un posible debate, ¿verdad? Si es bueno escolarizar a los niños tan temprano. Y fijaros, está claro que dependiendo de la cultura del país existen y de otras cosas como por ejemplo los medios para poder, pues para tener acceso a guarderías y centros de educación infantil temprana, ¿verdad? Existen diferencias insustanciales entre países, ¿no? Hay países en los que, aquí tenemos el porcentaje, varía mucho entre los de porcentaje de matriculación de niños en el sistema educativo entre los 0 y los 2 años. Son datos del 2017, ¿no? Tenemos pues desde países que están en torno al 60% hasta países que están casi prácticamente en el cero. Algunos países, los que están en el cero, como vemos, países en vías de desarrollo, países relativamente con menos recursos, como Turquía o México, ¿no? Y uno puede pensar que simplemente, pues bueno, porque la gente no está, es decir, el Estado no proporciona este servicio, la mayoría de la gente no se lo puede permitir y por lo tanto, pues, en fin, se hace de la necesidad virtud. Pero no es siempre el caso. Por ejemplo, tenemos aquí casos como Austria, un país desarrollado, uno de los países con mayor nivel, digamos, de renta per cápita del mundo, en el que los niveles son bastante bajos, ¿no? Comparado con otros países, comparado con nuestro país, por ejemplo, que estamos en casi un 40%, lo cual quiere decir que hay algo más, hay una cierta resistencia, ¿no? A separarse de los niños tan temprano, ¿no? Lo que es curioso es que hayamos asumido perfectamente o casi naturalmente que desde los 3 años uno tenga que ir al colegio. Aunque no del todo, porque como ya veremos, pero lo analizaremos en otro momento, hay una cierta tendencia a no querer confiar a tus hijos al sistema institucionalizado, a no querer romper con con ese estilo de vida en el que la familia está unida, a no querer sacar a los hijos de la familia durante muchas horas al día y que sean educados y que se relacionen con extraños. A nosotros nos puede parecer muy estupendo, incluso encontraremos muchas teorías pedagógicas que nos dicen que es lo mejor, porque de esta manera van adquiriendo unos hábitos de socialización que después les van a servir para el futuro. Es cierto, pero es cierto porque hemos construido una sociedad en la que efectivamente los adultos viven una buena parte del día, incluso días enteros, cuando tienen que viajar por trabajo o cuando trabajan larguísimas horas, como es en muchos casos, 12, 14 horas, pues viven, digamos, completamente alienados, completamente separados de la vida doméstica. Pero esto no era así entre nuestros antepasados, en el momento previo a la instauración del sistema educativo, y no lo era hasta hace 2 días en muchas sociedades del tercer mundo, ¿verdad? Esto fue una de las cosas que consiguió la escuela, lo consiguió de verdad radicalmente de la noche a la mañana, introducir la separación entre trabajo y vida doméstica, ¿verdad? Y después lograr que la gente lo aceptara como algo absolutamente natural. Fijaros, aquí tenemos
ejemplos de lo que os decía, ¿no? En las sociedades agrarias tradicionales, esto es un cuadro de 1890, porque bueno, todavía la educación, digamos, de los niños primaria no se implantó en todas partes al mismo tiempo, en muchas zonas atrasadas del agro, en el sur de Europa, como aquí el sur de Italia, pues fue muy tardía. Los niños no iban al colegio y seguían haciendo la vida que habían hecho durante siglos, ¿no? La vida de un niño era muy diferente a la de hoy en día. Hoy en día esto nos parece una aberración, nos parece explotación infantil, nos parece que trabajar. Sin embargo, entonces no se veía mal. Los niños estaban con su familia y aprendían de una manera espontánea pues a las diferentes habilidades que después le iban a servir para continuar el trabajo de sus padres, lo que habían hecho hasta siempre y bueno, de lo cual no se veía ninguna, digamos, otra alternativa. No existía la separación neta y clara entre trabajo y otras muchas cosas, entre trabajo y diversión, porque se hacían sus pausas entre trabajo y el, bueno, pues educar con el ejemplo a los niños o el expresar afecto físico, incluso como vemos aquí en el caso de este señor, probablemente su abuelo, que está abrazando, está consolando al niño, ¿verdad? Cosas que normalmente un profesor no haría. ¿No? Pero si hace tu abuelo o hace tu padre, y esto, pues, desde un punto de vista que hoy en día nos pueda parecer extraño, ¿no? Pues puede ser visto como algo mucho más humano. Es decir, la cuestión, es decir, nosotros no nos damos cuenta de hasta qué punto es violento o ha supuesto una violencia a lo que sería el estilo de vida natural, eh, el estilo de vida que llevamos, el que los niños estén encerrados en un edificio con extraños que no son sus padres ni sus familiares durante muchas horas al día, durante muchos meses al año, el que los adultos estén encerrados con extraños y que se sometan su vida al ritmo implacable del reloj. Ahora me despierto a tal hora, me pongo el despertador porque siempre me despierto a la misma hora, hago las mismas cosas todos los días a la misma hora, voy al trabajo todos el mundo al mismo tiempo, coordinados como robots, como piezas en un mecanismo, el mecanismo de producción industrial, porque así es más eficiente, porque así se produce mejor, ¿verdad? Que si, bueno, si dejamos que cada uno venga a la oficina o a la fábrica cuando le dé la gana, que trabaje uno a una hora, otro a otra, que trabaje en su casa, es decir, no porque no se puede, en muchos casos no se podía trabajar por el tipo de trabajo, por la naturaleza del trabajo que requería de maquinarias y de una serie de instrumentos que no se podían tener en casa, requería la concentración de la gente fuera del trabajo, pero no nos damos cuenta hasta qué punto eso es una construcción súper moderna. Solamente llevamos unas generaciones viviendo así. En las sociedades preindustriales, las sociedades en las que hemos vivido los seres humanos durante cientos de miles de años, la vida es es un flujo constante en el que todo está mezclado. La gente se levanta con el sol muchas veces, pero no siempre, depende de lo que necesite hacer. La gente un día hace una cosa, un día va a cazar, no se sabe muy bien a qué hora vas a cazar o a qué hora no, o a qué hora vas a cazar porque es impredecible. Las actividades agrícolas tienen unas pautas determinadas, pero no son unas pautas marcadas por un reloj a una hora determinada, sino en todo caso por las estaciones. Bueno, en primavera se hace esto, en verano se hace lo otro, en otoño se recoge la uva, en verano se recoge la mies, en invierno se siembra, pero no un día concreto, ¿verdad? Depende. Bueno, pues hoy no lo hago, pues no lo hago, ¿no? La primera institución moderna, antes de la modernidad, que empezó a introducir un orden racional en el tiempo y en el espacio, fue la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través de, por ejemplo, de las festividades, de los rituales a lo largo del año, ya nos estaba pautando que el día de Navidad hay que hacer esto, el domingo hay que hacer esto, el domingo no se trabaja, los demás días sí, hay que rezar el ángelus a las 12 de la mañana y hay que parar el trabajo, etcétera, etcétera.
y donde más exacerbado llevó a cabo esto de manera más clara, que eso es ya un antecedente de lo que es el estilo de vida moderno en los monasterios. La vida en los monasterios estaba absolutamente pautada, incluso exageradamente, ¿no? Tenían que rezar tantas veces al día y también por la noche que se tenían que levantar cada 3 horas, por ejemplo, a rezar, y estaban siempre muertos de sueño, ¿no? En las reglas más estrictas, que después se fueron relajando porque se dieron cuenta que eran un atentado contra la biología, ¿no? Es que efectivamente es así. Nosotros biológicamente como especie humana no estamos diseñados evolutivamente, no estamos en absoluto, todo lo contrario, lo más natural para nosotros, y por eso, si os fijáis, cuando tenemos tiempo libre, tendemos a hacer eso, es la espontaneidad, es el no someternos a un horario, es ahora me levanto cuando me dé la gana, ahora lo hago las cosas sin prisa, sin tiempo, cuando me dé la gana. Lo otro es una violencia que se ejerce sobre nuestros cuerpos, sobre nuestros ritmos vitales, nuestros ciclos circasianos, por ejemplo, que hemos aceptado como natural, pero que no lo es, ¿no? Un ejemplo de hasta qué punto esto es así lo tenemos en un caso histórico muy claramente documentado, que yo estudié muy bien porque me dediqué a eso en mi tesis doctoral. Son las misiones que montaron los jesuitas y otras órdenes religiosas entre los indígenas del Amazonas en América Latina, ¿no? Los jesuitas, para mejor aculturar a esta gente, acabar con su cultura y cristianizarlos, los metieron en una especie de misiones que eran como pueblos, campamentos, que rompían absolutamente todo su estilo de vida, pero en todo, en el espacio y en el tiempo. En el espacio, ellos estaban acostumbrados a vivir todos juntos, la tribu entera, en una única casa grande, ¿no? Compartiéndolo todo. Bueno, pues ellos los dividieron por familias nucleares, los individualizaron, compartimentalizaron el espacio, exactamente igual que hemos hecho nosotros en nuestras sociedades modernas, que vivimos en pequeños apartamentos, en familias individuales, y tenemos ya que desplazarnos a otro lugar para ver a los abuelos, a otro lugar para ver a los tíos, porque no vivimos juntos en el mismo lugar, ¿no? Los individualizaron, ¿para qué? Para romper con las estructuras de parentesco, que eran una de las herramientas, de los mecanismos que hacían reproducir la cultura de ellos. Y después los sometieron a un horario súper estricto, ¿vale? Eso que es lo mismo que a lo que nos ha sometido la modernidad a nosotros. Te levantas a una hora, hasta esta hora vas a trabajar en el campo, después vienes a rezar, al catecismo, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ¿cuál fue el resultado? Documentado. Hubo varias reacciones de los indígenas. Esta gente, estamos hablando, claro, gente que habían vivido toda su vida de otra manera, de una manera natural, de una manera espontánea, sin ritmos, sin compartimentalización del tiempo ni del espacio en sus vidas, ¿no? Bueno, pues los hubo que se volvieron locos, literalmente, neuróticos, histéricos, etcétera. Otros que a la primera ocasión que tenían escapaban, se marchaban a la selva, lo dejaban todo y se escapaban. Otros que llegaron a matar al misionero, ¿no? Para acabar con esta tortura, con lo que ellos consideraban como una tortura total. Bueno, pues la escuela es así, es decir, al final este ejemplo de las misiones también nos ayuda a entender cómo se produjo la transición. Al final esas misiones resistieron, aquellas en las que, digamos, no se mató al misionero, o bueno, aunque mataran al misionero, no sabían contra quién se estaban enfrentando. Estos indígenas se estaban enfrentando contra toda una institución eclesiástica que tenía muchos otros misioneros esperando en la reserva, en el banquillo, para reemplazarlos. Así que matabas a uno y venía otro. No solucionabas el problema, ¿no? Huir a la selva, si no te pillaban, pues bien, pero normalmente los misioneros solían mandar a los soldados detrás de ti a que te capturaran y te volvieran a traer de vuelta. Los que no resistieron, pues no resistieron, y normalmente los adultos son los que lo pasaron muy mal, aunque después de un tiempo algunos se fueron acostumbrando, pero al final las misiones sobrevivieron y se reprodujeron en el tiempo, duraron en muchos lugares, en Paraguay, en Bolivia, pues más de 200 años. ¿Por qué? Porque el secreto está en los niños. Es decir, la tasa de aceptación de este régimen disciplinario era mucho más alta en los niños que en los adultos.
Es más, incluso los misioneros muy cruelmente, de una manera muy maquiavélica, utilizaron a los niños para disciplinar a los adultos. Como era muy fácil, mucho más fácil convencerlos a ellos y de que esto era lo natural y que estaba muy bien, los convertían después en vigilantes de los adultos, del comportamiento de los adultos, de tal manera que los niños denunciaban a los padres que no cumplían con las normas, por ejemplo, que seguían practicando su religión, el chamanismo, a escondidas, ¿no? En lugar de la religión católica. Los denunciaban y luego los misioneros los castigaban. Los niños, como no habían conocido otra cosa, pues lo aceptaron como algo natural. Y cuando la generación de los adultos que no habían, que habían sido socializados en otra forma de vida, pues desapareció, los niños que se habían convertido en adultos reprodujeron ellos mismos lo mismo al interior de estas misiones que se habían convertido en ciudades y al final acabaron pues de una manera, en una generación, dos, instaurando este sistema moderno de compartimentalización del tiempo. Exactamente lo mismo, pero de una manera masiva, a través de la escuela, de la fábrica, de la oficina, se produjo en Europa, en las sociedades occidentales, en el siglo XIX. Se acabó con un estilo de vida, el campesino, que era mucho más espontáneo, que era mucho más natural, y en el que los niños y los adultos convivían y lo hacían todo juntos, en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Unos aprendían de otros sin necesidad de ninguna institución. Y se sustituyó por lo que tenemos hoy en día, en el que los niños pasan 12 años de su vida, 8 horas al día, en una institución metidos fuera de su familia y todos lo aceptamos de forma natural, ¿no? Vamos a ver algunas otras ilustraciones de cómo era ese estilo de vida previo a la escuela, en la que todos trabajaban juntos, como vemos aquí una estampa de 1873 en Rusia. Y eso que vemos para el trabajo campesino también lo era para otro tipo de trabajos, ¿no? Como el trabajo doméstico. Los niños ayudaban en la casa a hacer muchas labores que hoy en día están industrializadas, están especializadas, pero que entonces no lo estaba. La gente era más autosuficiente. Se fabricaba sus propios vestidos, empezando por el principio del proceso, que era hilar la lana. Hilaba la lana y después que tenía la lana hilada, pues tejía la lana para hacerse sus jerseys y otro tipo de vestimentas, ¿no? Como todo en la vida no sucede normalmente de manera radical, también el sistema industrial, la producción industrial, por ejemplo en Inglaterra, en aquellas cosas que no necesitaban maquinaria, también se realizó de esta manera, ¿no? Es lo que se llama el cottage system, el sistema de casas, ¿no? Es decir, el hecho de que en lugar de llevar a la gente a una fábrica, a que produzcan allí separados de la familia, se les daba a las personas el material textil y ellos lo cosían y lo confeccionaban en su casa a las horas que ellos querían. Ellos simplemente tenían que entregar después una cantidad de material en un tiempo establecido. Y, de nuevo, en ese sistema, el trabajo infantil era indistinguible del adulto. Todo el mundo colaboraba y todo el mundo trabajaba. Los niños no iban al colegio, sino que estaban aquí en la casa junto con los adultos. Y no había separación entre la vida doméstica y la vida del trabajo, la educación en valores o en conocimientos prácticos para desempeñar una labor, como vemos en la imagen, ¿no? Bien, siguiendo con lo mismo, en realidad son manifestaciones de algo que ya hemos dicho de una manera muy general, pero bueno, conviene volverlo a repetir y de alguna manera analizar o profundizar en algunos de los matices de estas funcionalidades. La escuela, el sistema educativo inculca valores, sí, pero no solo los valores de ciudadanía que hemos visto antes o de identidad nacional, sino otros valores que también son muy útiles para el sistema. En este caso para el sistema económico, valores de productividad, valores de rendimiento, valores de obligación de trabajar, valores de disciplina, valores de obediencia a la autoridad, al profesor, al director, y a un sistema de normas. No es democrática la escuela. Se ha querido después caminar en esa dirección, pero sigue sin serlo. La escuela está para enseñar a la gente que en este mundo hay jefes y hay normas, y que esas normas se tienen que cumplir, que hay jerarquías, ¿vale? Y que además esas jerarquías están ahí por una razón fundamental, porque hay que producir, porque en la vida se vive
No solo, pero también y fundamentalmente para rendir, para producir. ¿Son esos los valores naturales del ser humano? ¿Lo llevamos eso inscrito en los genes? No. De hecho, las sociedades de cazadores de recolectores son sociedades de subsistencia en las que no se tiene esos valores de incrementar la producción, de productividad. Se caza, se pesca, se recolecta hasta allí donde uno lo necesita para satisfacer sus necesidades básicas y no tiene más sentido. Uno no se pone a cazar 100.000 mamuts en un día. Primero porque no tendría, después ¿qué hago con ellos? No tengo nevera, no tengo frigorífico donde meterlos, se me pudre la carne. No, pero es que además no tiene ningún sentido para esta gente. Esto fue uno de los grandes estrés, uno de los elementos de estrés que generaron en los indígenas las misiones. Las misiones, más allá de sus objetivos declarados de convertir a los indígenas a la religión católica, de llevarles la luz de Cristo, etc., eran empresas. Los jesuitas hicieron muchísimo dinero, hicieron mucho dinero, con lo cual después financiaban sus campañas de evangelización, sobre todo la construcción de templos y la contrarreforma en el centro de Europa, para frenar el avance de los protestantes o contrarrestarlo. Hicieron muchísimo dinero en Paraguay, convirtiendo a los indígenas en trabajadores, en intensivos de la hierba mate, una hierba pues excitante, parecida al té, que por eso se convirtió después en la bebida principal más popular en Argentina, en Uruguay y en el sur de Brasil, porque el mercado lo crearon los jesuitas en sus misiones, utilizando la mano de obra de los indígenas. Y esta es una de las cosas que los estresaba muchísimo, los volvía locos. Ellos no entendían por qué había que trabajar como negros de la noche a la mañana para producir más. Si estaban acostumbrados, para ellos la lógica era producir lo necesario para ellos mismos. Claro, pero es que ellos, ellos nunca habían conocido lo que era un mercado, y encima un mercado globalizado, porque la hierba mate se vendía en otras partes del mundo también, ¿no? Como esta idea de que por qué producir 5 si puedo producir 10. Porque se lo puedo vender a otros y ganar y tener una ganancia yo y vivir mejor que otros, consumir más. Esta idea del consumir más y del aumentar los niveles de consumo material, eso no está inscrito en los genes. Eso es una construcción cultural que nosotros hemos interiorizado y que casi nos parece hasta natural, pero no lo es. Bueno, pues esos valores de productividad y de rendimiento están inscritos en el currículum de la escuela, en el currículum oculto. No nos dicen estudia lo suficiente para sacar un 5. No, el objetivo es el 10. Y aquel que nos saca un 10, y ahí somos culpables todos, somos todos colaboracionistas, maestros, padres, etc., a los niños se los machaca. A unos más, otros menos, hay padres que les preocupa más, hay padres que les preocupa menos, evidentemente. No hay una realidad monolítica en este sentido, pero está ahí esa obsesión por el rendimiento. Esa obsesión por el rendimiento también a nivel de las instituciones, cuando se miden las pruebas PISA, etcétera, etcétera, ¿no? El rendimiento. ¿Por qué? Porque se está aplicando la lógica de la fábrica a la lógica de la educación. Hay que producir más titulados, más calidad, más gente que estudie más cantidad y más calidad, mejores herramientas cognitivas, más cantidad y mejor de contenidos, etcétera, etcétera, etcétera. También la obligación de trabajar es algo que se instila ya desde la escuela. De nuevo, es algo que es un valor de las sociedades capitalistas y comunistas, que son sociedades también basadas en el trabajo, la idea de que todos los obreros, todos somos iguales y todos hemos de colaborar en el trabajo, no se puede escaquear nadie. Pero todo el mundo sabemos, sobre todo los antropólogos, como yo, que el gorrón, la figura del gorrón, la persona que se escaquea, es común a todas las sociedades. Y es porque es un impulso muy humano el escaquearse. Si puedo hacer que otros hagan mi trabajo, si puedo no trabajar. De hecho, como nuestras sociedades están hechas a estratos, pues nos vamos dejando, digamos, estratos de momentos históricos previos que después chirrían
generan contradicciones con los que tenemos ahora. Las sociedades liberales del siglo XIX, que eran tan productivistas, que le daban tanta importancia a la productividad, sin embargo también eran muy religiosas y tenían la Biblia como referente. Bueno, pues en la Biblia, que cuando se escribió, las sociedades de aquellas pastoras de Medio Oriente, judías y demás, tenían otros valores, otra concepción del trabajo muy diferente. Lo dejó muy clarito por escrito, ¿no? Como el trabajo, la idea de que el hombre tiene que trabajar para ganarse el pan, ganarás el pan con el sudor de tu frente, es una maldición divina, es un castigo divino. Es el castigo que Dios le dio a Adán y Eva por haber desobedecido, por haber comido del árbol de la ciencia del bien y del mal. No es un mérito, no es una virtud, como nos la venden en nuestras sociedades digamos, construidas por la ética burguesa, liberal, industrial del siglo XIX. No es una virtud, era un castigo, era un mal menor, no hay más remedio que trabajar porque nos han castigado, ¿no? Y lo cierto es que, no seamos hipócritas, más allá de lo que los discursos oficiales con los que nos bombardeen, mucha gente piensa en eso. Incluso el sistema, por otro lado, sistemas como son tan complejos y tienen tantas partes, a veces esas partes lanzan mensajes contradictorios entre sí. El sistema nos lo está diciendo claramente, por ejemplo, en cosas como la lotería, en los anuncios de la lotería. ¿Cuál es la idea de la lotería? Ganar la lotería para no tener que trabajar muchas veces, ¿no? Pensar en muchos de los anuncios estos anunciando la lotería de Navidad, como hay al final un mensaje, una exaltación de la idea de liberarse del trabajo, de que el dinero libera del trabajo. Lo cual está claramente contradiciendo esto, porque la idea es que no sea así. Y de hecho, en la mayoría de los casos no son así. En la sociedad aristocrática, o que se basaba, digamos, en los valores predominantes de la élite eran los aristocráticos, el trabajar no era algo bien visto, sino todo lo contrario, era una deshonra. El aristócrata no era solamente un privilegio porque podía permitírselo porque tenía dinero en no trabajar, es que si quería seguir siendo aristócrata, tenía que no trabajar. Yo no sé cuántos de vosotros recordáis, o si habéis leído en el colegio, la sublime, maravillosa novela del Lazarillo de Tormes, ¿no? La obra maestra de la picaresca, del género de picaresca en España. ¿Lo recordáis? Es la historia de un niño que va haciendo de criado de diferentes amos, y a través de eso, que le van sucediendo aventuras, el autor de la novela hace una descripción genial de todas las clases sociales de la época, del siglo XVI, ¿no? Bueno, pues el tercer amo, que le toca al pobrecito desgraciado del Lazarillo de Tormes, es un hidalgo, es un noble, pero que ha tenido la desgracia de que ha caído, ha venido a menos económicamente, no tiene dinero, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que antes que ponerse a trabajar prefiere vivir en la miseria, porque ponerse a trabajar supone perder el estatus de noble, perder el prestigio que le supone ser noble, porque una de las cosas consustanciales a ser noble era no trabajar. Por lo tanto, la aristocracia europea durante siglos ha estado, ¿vale?, ensalzando la vaguería, ha estado ensalzando la no productividad, el no trabajo como un valor no solamente positivo, sino que además de distinción social, ¿no? Eso cambió cuando la burguesía pasó a ser la clase dominante y trajo consigo sus propios valores, que eran los que las habían hecho grandes, era lo que les había llegado a hacer que fueran clase dominante en un primer momento, que era, bueno, pues esta ética del trabajo, ¿no?, que tiene hunde mucho sus raíces de la ética en la religión protestante. La idea de que uno se salva, ¿no?, consigue acceder a la vida eterna, a la salvación a través del trabajo, del esfuerzo, del mérito, ¿no? O que este esfuerzo, mejor, ese trabajo, son una demostración de que uno ya ha sido elegido para la salvación por Dios, ¿no?, previamente, ¿no? Es lo que se llama la teoría de la predestinación, en la que creen los calvinistas, ¿no? Bueno, viene de ahí, y de hecho hoy en día se dan figuras que si un aristócrata del siglo XVIII o del siglo XVII levantara la cabeza, pues se quedaría alucinado, ¿no? Gente millonaria, como Donald Trump, que
pues acepta trabajar 12, 14 horas al día, incluso cargarse con un trabajo como tan estresante como el de presidente de los Estados Unidos, aunque bueno, ahí hay mucho de ego y otra serie de cuestiones. Pero en cualquier caso, es el caso de mucha gente que trabajan como administradores delegados, como CEOs de grandes empresas y que podrían no hacerlo, porque son ya ricos, no necesitan trabajar para vivir. Sin embargo, ahí están, ¿no? Trabajando para vivir porque se consideran que es la manera de realizarse. Esa es una de las maneras en que el sistema nos ha vendido este valor, es que el trabajo realiza. Bueno, depende de qué trabajo y depende para quién. Hay para mucha gente que yo creo que estaríamos todos de acuerdo que el trabajo no les realiza nada, ¿no? Por el tipo de trabajo que hacen. Pero es que incluso aunque fuera el trabajo más maravilloso del mundo, hay gente que está muy contenta y muy feliz, estaría probablemente muy contenta y muy feliz si no tuviera que trabajar y pudiera dedicarse a otro tipo de actividades, sin responsabilidades, sin horarios fijos, sin esta estructuración tan rígida que implica el trabajo. Pero, repito, la escuela nos ayuda muchísimo a tragar esta píldora, ¿no? A hacerla más dulce, a de alguna manera creernos que no hay otras opciones y bueno, pues que nuestra vida, nuestra construcción de nuestra propia identidad, incluso, ¿no? de nuestro rol social, depende del trabajo que nos realiza, ¿no? Que eso es lo que quiere decir. Bien, lo vemos aquí, ¿no? En una serie de diapositivas, esta idea de la disciplina, ¿no? Robótica, de que la escuela te enseña una serie de hábitos de comportamiento que son todo lo contrario de lo natural, como estar ordenados perfectamente en filas, como en el ejército, como vestir todos iguales, con uniformes, como trabajar todos al mismo tiempo a las órdenes de una persona y cómo se instilaba, ¿no? Esa aceptación natural a la autoridad. Incluso, como vemos aquí en esta señora, pues con la violencia, con el castigo físico. Hoy en día estamos en un periodo posmoderno en el que algunos de estos excesos de la modernidad se han morigerado y se han eliminado incluso, ¿no? Siguiendo, digamos, teniendo una escuela pues que es disciplinaria, que es antinatural, que imprime una serie de ritmos completamente antinaturales a la vida de las personas, de los niños, aún así se ha reducido la rigidez muchísimo, ¿no? Se ha caminado hacia una vía intermedia entre, digamos, lo que eran esas sociedades previas totalmente espontáneas y lo que fue en su momento la escuela, en su momento más álgido de la modernidad. Porque en esos momentos era terrible. O sea, aquí tenemos un ejemplo que, repito, y no está tan lejos. Yo todavía, os lo puedo contar como experiencia personal, a mí me han pegado en el colegio. Yo he visto maestros dar con la regla palmetazos y cachetes en el trasero y otra serie de cosas, y collejas de manera sistemática, es decir, el castigo físico sistemático a los niños que no cumplían con las normas, que no se querían someter, ¿no? Que venían considerados como rebeldes. Había que preguntarse si esa visión estigmatizada del niño rebelde, a la luz de lo que estamos hablando, se podría reinterpretar como todo lo contrario, como héroes, ¿no? Que se negaban a aceptar este sistema que claramente es hasta cierto punto bastante totalitario, ¿no? De disciplina. Bueno, otros ejemplos de lo mismo. Y esto no ha tenido nada que ver con dictaduras ni con democracias. Este es un sistema que estaba instaurado en todas partes, ¿no? Desde los Estados Unidos hasta la España franquista, hasta la Unión Soviética comunista, o la Francia republicana, etcétera, etcétera. Esto forma parte de un zeitgeist, de un espíritu de los tiempos, de una concepción moderna, independientemente de la ideología política y del sistema económico capitalista o comunista que estuviera implantado en un país, ¿no? Como una forma de crear personas disciplinadas que después ya tenían el trabajo medio hecho para cuando fueran al ejército, sobre todo en el caso de los hombres, que todos, el 100% de los hombres pasaban por esa experiencia militar, porque eran sociedades
inmersas constantemente en conflictos, sea con otras naciones del entorno europeo, sea en conflictos de expansión colonial, ¿no? Durante toda la edad, el siglo XIX y hasta la mitad del siglo XX, ¿no? Bien, función 2.4 es muy parecida a la que hemos visto antes. Introducir los hábitos de rutina de trabajo, que es calcado a la de la oficina y la fábrica. La puntualidad, otra cosa, la obsesión con la puntualidad. Porque claro, si cada uno llega a la hora que quiera, no se pueden coordinar determinados trabajos, se pierde eficiencia, se pierde productividad, etcétera, etcétera, etcétera. La idea de la compartimentación de actividades, algo que tampoco está presente en las sociedades primitivas o preindustriales, en las que, bueno, pues ahora hago esto, ahora hago lo otro, de repente tengo que afilar una herramienta, después me pongo a hablar con un amigo porque con mi hijo o con un compañero porque se me ha ocurrido un chiste, después tal, después cual. No existe una compartimentación, una planificación de actividades. En el aula sí. Ahora se estudia matemáticas, ahora se estudia lengua, ahora se hacen los deberes, ahora se escucha al profesor, ahora esto, ahora lo otro, en cada momento. Pensados en cómo en la universidad, en las guías docentes nos piden que hagamos de antemano, al principio del año, sin saberlo después cómo se va a desarrollar el curso, las incidencias que pueda haber, un día que el profesor que no pueda ir y tenga que faltar, un día que suceda algo y la universidad cierre, que haya una huelga, etcétera. Cómo nos piden que, por adelantado, que diseñemos un cronograma de actividades diciendo lo que se va a hacer cada día en el aula, en cada hora. ¿Es o no es una manifestación de esto que estoy diciendo? Evidentemente sí, seguimos inmersos en la misma lógica, ¿no? Y de hecho os he puesto aquí una serie de fotografías confrontadas que demuestran esto que estoy diciendo, ¿no? Y de hecho aposta, ¿no? La similitud sorprendente que existe entre un aula y un centro de trabajo. Aquí tenemos el aula, en el que se hace trabajo intelectual, abstracto, cómo están dispuestas las mesas, incluso el mobiliario, la decoración, espacios abiertos, diáfanos, con mucha luz, etcétera, y una oficina moderna muy semejante. Las personas transitan de uno a otro prácticamente sin solución de continuidad, prácticamente de manera sin sobresaltos, sin choques, sin discontinuidades. Es decir, cuando uno entra a trabajar, en realidad todo le es familiar y ya está domesticado, ya está preparado para ello, porque ya lo ha estado haciendo durante un montón de años desde que es niño. No supone un shock de ningún tipo, no supone un cambio cualitativo y cuantitativo muy grande. Es solamente un incremento, pero no mucho más. Para quien trabaja en una oficina. No es lo mismo para otro tipo de trabajos que son más manuales, que son más de estar a pie de calle, etcétera. Para esto sí que sigue habiendo una diferencia, ¿no? Pero para una gran cantidad de trabajos hoy en día, las sociedades burocráticas avanzadas que requieren de ese tipo de trabajo de oficina, o de este otro tipo de trabajo, el trabajo industrial, la continuidad es muy grande. Aquí tenemos arriba un laboratorio en una escuela, y abajo tenemos una planta de fabricación de chips en una fábrica. De nuevo, las fotografías están escogidas evidentemente a propósito, pero son bastante ilustrativas de lo que estoy diciendo, de la continuidad entre los estilos de vida. Uno empieza este estilo de vida moderno sin que sea consciente de que pueda haber otras alternativas, de que ha habido en otros momentos de la historia otros, y lo continúa hasta la jubilación. Por eso no es de extrañar que a veces la gente, cuando se jubila, cuando finalmente le dan libertad, no sabe qué hacer con ella, no sabe qué hacer con su tiempo. Se estresan, se deprimen, se genera una despersonalización, no saben cómo reinventarse, porque han construido su vida en torno a estas formas tan organizadas de existencia, que de repente se quedan de alguna manera desorientados, huérfanos. No tienen las herramientas culturales para realmente adaptarse a ese periodo tan largo posterior de inactividad, de estar fuera del mercado
de trabajo o del sistema educativo, ¿no? Y se tienen que reinventar a veces inventándose nuevos trabajos como voluntarios en ONGs para replicar la misma lógica, o se tienen que reinventar apuntándose a cursos de no sé qué para reinventar la misma lógica, para volver de nuevo a las mismas lógicas pautadas de o estoy aprendiendo, o estoy haciendo algo, produciendo algo en unos espacios determinados, en unos horarios determinados, con una gente que no es parte de mi familia. Bien, bueno, una quinta funcionalidad en este sentido, que es muy favorable al sistema capitalista, pero que genera aquí un debate interesante porque se puede ver como una contradicción, es que entrenan comportamientos de competencia y de cooperación. ¿Es una contradicción? Pues depende, sí, no. Es decir, en todas las sociedades del mundo está perfectamente demostrado que es necesario que haya competencia a ciertos niveles, ¿no? Perdón, que haya cooperación a ciertos niveles, ¿no? Eso es evidente. Las sociedades pequeñas de subsistencia, la cooperación es fundamental. Y la competencia no es necesaria. Lo que pasa es que a veces se da. ¿Por qué? Porque tampoco esas sociedades son ideales, ¿no? Tienen enemigos, existen guerras tribales entre diferentes tribus por controlar un territorio, los recursos, etcétera, y por lo tanto tener a gente preparada para competir, en este caso militarmente, por ejemplo, para luchar contra otros externos, pues ese es funcional. Si todo el mundo estaría solamente acostumbrado a cooperar y no a competir, pues cuando llegara la tribu vecina que te quiere masacrar, esclavizar a tus mujeres y quitarte el territorio de caza, pues te encontrarías desarmado. Por lo tanto, es importante en todas las sociedades, digamos, estimular un cierto comportamiento de competencia, ¿no? Por ejemplo, en muchas sociedades tribales se hacía esto en los niños, se les creaba una desensibilización emocional hacia los individuos que no eran de la tribu. Cuando se capturaba un enemigo que era de otra tribu con la que se estaba en guerra, se llevaba a la aldea, por ejemplo los iroqueses hacían esto en el norte de América, y se le daba a los niños para que lo torturaran, para que los niños se acostumbraran a ejercer violencia sobre esta gente, ¿no? A la que evidentemente se deshumanizaba, se les presentaba como no humanos, que es una de las características fundamentales para conseguir buenos guerreros motivados, etcétera, que vean al enemigo como que no es totalmente humano y por lo tanto se legitime su aniquilación como quien aniquila una cucaracha, ¿no? Como quien aniquila un animal que es peligroso, ¿no? Bien, pero digamos que esa competencia era siempre externa. La diferencia en nuestras sociedades capitalistas es que esa cooperación y esa competencia se estimulan internamente, en el interior, digamos, de los grupos, ¿no? Porque la competencia tiene un sentido diferente, ¿no?, al que pueda tener en unas sociedades con economía de subsistencia como las primitivas. Y es la competencia económica. El sistema capitalista se nutre en buena parte para mantenerse vivo de la idea de la competencia, de la idea de que si no hubiera competencia, como sucedía en los sistemas comunistas, pues se tiende a la mediocridad, no se mejora, no se innova, no se mejora la tecnología, porque ¿para qué? La tecnología se mejora para ganar más dinero, pero también ¿para qué? Para derrotar a la competencia, para que tu producto sea mejor que el de la competencia y por lo tanto tú puedas ganar dinero, para que no te echen del mercado, ¿verdad? Porque otro que ha innovado, que ha mejorado, pues tenga un producto mejor que el tuyo. Por lo tanto, y eso es lo que mantiene al capitalismo en este estado de progreso, de renovación de los medios de producción y de la tecnología constante que tanto apreciamos, ¿no? Esta idea de ver la historia como un proceso de avance, como un proceso en el que se va siempre mejorando, se tiene siempre unas condiciones materiales de vida mejor. Ese es el gran avance del capitalismo, ¿no? Tiene muchos defectos, pero ese es el gran avance, ese es el gran punto positivo que podemos poner en su haber, ¿no? El haber estimulado el conocimiento científico y el progreso tecnológico
que en algunos casos ha tenido excesos, pero que en muchos otros casos nos ha llevado a una mejora sustancial de nuestros niveles materiales de vida, ¿no? Un aumento de la esperanza de vida y otra serie de cosas, ¿no? Bueno, pues ese tipo de sociedad solamente puede funcionar si existe un cierto nivel de competencia, pero también si existe un cierto nivel de cooperación, porque si la competencia fuera salvaje, si todos fuéramos competencia entre todos, a nivel de individuos, a nivel de sociedad, a nivel de empresas, no se generaran sinergias, por ejemplo, para realizar determinado tipo de proyectos que requieren de la cooperación de varias empresas, porque son demasiado grandes, etcétera, o de determinados individuos que no están solo en competición entre sí mismos para dar lo máximo de sí dentro de una empresa a cambio de pisotear a todos los demás. Si no hubiera esa cooperación, pues también el sistema sería poco eficiente. Por lo tanto, hay que tratar de compaginar las dos cosas, y el sistema educativo tiene que hacerlo, es uno de los encargados de hacerlo desde niños, ¿no? En entrenarnos en las dos cosas, en hábitos de competencia y hábitos de cooperación, y tratar de mantener un equilibrio entre los dos, ¿no? Y bueno, no sabemos si lo conseguimos o no de manera eficiente, pero está claro que es lo que se intenta hacer en el sistema educativo, que tenemos ejemplos de cómo se trata cada vez más. Esto se ha ido incorporando cada vez más a los sistemas educativos. Inicialmente eran mucho más individualistas, ¿verdad?, en el siglo XIX, pero se ha ido dando cuenta de que eso no era bueno y que era bueno, en cambio, fomentar estos hábitos para que después se llevaran a la empresa, porque es bueno para las empresas que muchas veces las personas trabajen en grupo, que aporten ideas, que se polinicen cruzadamente unos a otros, ¿no? Se corrijan los errores de unos con los aciertos de otros. Esta idea de que, bueno, 4 ojos ven más que 2 cabezas piensan más que una, unidas, etcétera, se generen sinergias, ¿no? Y por lo tanto se fomenta el trabajo en grupo, ¿no? Pero también se fomenta, por otro lado, la excelencia individual, que solamente puede funcionar en competencia con los demás. Esta idea de dar certificados al estudiante del año, de poner condecoraciones a aquellos que han sido mejores que los demás, que han sacado mejores notas que los demás. Por tanto, establecer diferencias individuales entre las personas, rompiendo ese principio de igualdad, ¿no?, del que hablábamos, ¿no? Se llegan, en algunos casos, esta obsesión por la competitividad o por premiar la excelencia individual llega, pues, a casos como el de este colegio, el que os muestro aquí, que ha prácticamente desarrollado o creado una medalla, una condecoración, un premio para cada tipo de competencia, quizá precisamente tratando de cuadrar el círculo de motivar al alumno con este tipo de rankings competitivos o de premios que fomentan la competitividad, pero al mismo tiempo tratar de democratizarlo lo más posible para evitar que solamente sea uno o unos pocos los que se lo lleven, y que al final todo el mundo de alguna manera gane algo, ¿no?, se lleve algo, ¿no?, porque es bueno en algo. Entonces, bueno, pues es como la cuadratura del círculo perfecta, ¿no? Se han desarrollado, pues, se han aquí puesto en una lista gigantesca un montón de habilidades distintas, y hay un premio para cada uno, ¿no? Al mejor científico, al mejor resolvedor de problemas, al mejor compañero de equipo, a la mejor voz, al mejor deportista, al mejor atleta. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? No lo sé. No, este es el que muestra más deportividad, espíritu deportivo, y el otro es el atleta, ¿no? A la mejor sonrisa. Bueno, pues es que la idea es que todo el mundo sea rey, al menos por un día, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Es un ejemplo, bueno, de escuela posmoderna llevada